Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Me Intriga. Mentira, el misterio que se oculta en cada nota, en cada palabra suelta. Podcast de intriga te lleva más allá, a través de la oscuridad, a la verdad final. Soy Carlos Berrocal y hoy os traigo una historia real que parece escrita por una mente de thriller político, pero que sucedió en Argentina, en los años 90, una época marcada por la opulencia, el descontrol económico, la venta ilegal de armas, atentados sangrientos y secretos de Estado. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar este programa, ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita. En este clima denso donde las conspiraciones tenían más peso que las propias explicaciones oficiales, un joven carismático, famoso, amante de la velocidad y el riesgo, perdió la vida en un siniestro aéreo que, a día de hoy, sigue levantando sospechas. Su nombre, Carlos Menem Jr., hijo del entonces presidente de aquella nación. Su muerte oficial, declarada como un accidente. Pero, ¿fue realmente así? ¿Y si te dijera que al menos 13 testigos del caso murieron en circunstancias sospechosas? ¿Y si también existiera una carta secreta que advertía del atentado días antes de su muerte? ¿Y si su propio padre, el presidente Carlos Menem, cambió su versión 19 años después? Esta es la historia de un helicóptero moderno que se estrelló en condiciones perfectas de vuelo, de una madre, Zulema Yoma, que jamás aceptó el silencio como respuesta. A continuación vamos a retroceder al año 1995 y sumergirnos en uno de los misterios más perturbadores y silenciados de la política argentina contemporánea, porque lo que vas a escuchar ahora te va a hacer dudar de todo. Es 15 de marzo de 1995, miércoles, una mañana luminosa, sin nubes en el cielo de la provincia de Buenos Aires. Temperatura templada, visibilidad perfecta. Nada, absolutamente nada en el ambiente anticipaba lo que estaba por ocurrir. A las 11:45 horas, en el kilómetro 211,5 de la Ruta Nacional 9 entre Romayo y San Nicolás, un moderno helicóptero, el Bell 206B Jet Ranger 3, caía estrepitosamente a la tierra. Dentro, dos tripulantes, Carlos Facundo Menem Yoma, de 26 años, conocido como Carlitos, hijo del entonces presidente de la República Argentina, y su amigo, el conocido piloto de automovilismo Silvio Oltra. El impacto fue brutal. El fuselaje quedó irreconocible. La noticia corrió como el fuego por todo el país. Muerto en un accidente el hijo del presidente Menem. La tragedia sacudía a una Argentina ya golpeada por atentados recientes y una creciente desconfianza en sus instituciones. Pero volvamos atrás, mucho más atrás, porque para entender este episodio hay que situarse en el contexto. Argentina por aquel entonces vivía bajo el segundo mandato de Carlos Saúl Menem, un presidente carismático y polémico, que había transformado al país con privatizaciones, una economía dolarizada y alianzas geopolíticas impensadas. Menem era el protagonista absoluto de la década. Hijo de inmigrantes sirios, abrazó el catolicismo para poder ser presidente en un país que no aceptaba musulmanes al frente del Ejecutivo. Era político hábil, encantador y a la vez cuestionado por corrupción, derroche y pactos con el poder internacional. En este escenario, su hijo Carlitos también era una figura pública, un chico joven, atractivo, apasionado por la velocidad. Corría rallies, motos, TC2000, vivía de forma acelerada. Había sobrevivido a varios accidentes, uno de ellos gravísimo en moto en 1989, donde se fracturó la pierna, y su vida estaba marcada por la exposición mediática, el riesgo y una constante sensación de estar siendo siempre observado. Zulema Yoma, madre de Carlitos y exmujer del presidente, afirmaría años después que su hijo le había confesado: «Mamá, me están siguiendo, algo me va a pasar».
Aquel miércoles 15 de marzo, Carlitos y Oltra se dirigían a Rosario para probar unos coches que habían alquilado para la próxima carrera. El helicóptero había salido del aeropuerto de Don Torcuato, y un vehículo de apoyo a este helicóptero, con mecánicos y una modelo rubia, según algunas versiones, iba por tierra. Lo que ocurrió después quedó registrado por más de 50 testigos a lo largo de la ruta. El helicóptero volaba bajo, muy bajo. Según testigos como un jardinero llamado Velázquez, las aspas le volaron la gorra. Algunas versiones afirman que Carlitos jugaba con los acompañantes del vehículo en tierra, como si sobrevolarlos fuera parte de una travesura. Otros sostienen que se vio obligado a descender por causas aún no esclarecidas. A las 11:45, el helicóptero impactó contra cables de media tensión situados a 11 metros de altura. Se precipitó y se desintegró. En segundos, la vida de Carlitos Menem terminó. Silvio Oltra también murió en el acto. La versión oficial fue rápida y categórica. Accidente por imprudencia. El juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo de aquel caso, cerró filas con los peritajes iniciales. Vuelo a baja altura, cables de tensión, error humano. Caso cerrado. Pero fuera de los despachos judiciales, la historia no había hecho más que comenzar. Porque en la intimidad del poder, el desconcierto era total, y en la cabeza de Zulema Yoma, su madre, ya empezaba a tomar forma una pregunta que 30 años después sigue sin respuesta clara. ¿Y si a Carlitos? ¿Y si a mi hijo lo mataron? Ese mismo día, 15 de marzo de 1995, mientras los restos de Carlitos Menem Jr. eran recuperados entre los retorcidos hierros de aquel helicóptero, Zulema Yoma recibió la noticia con un grito que aún retumba en la historia política argentina. «¡A mi hijo lo han matado!», afirmaba ante las cámaras, con una mezcla de dolor, furia y determinación. Este era el inicio de una cruzada que le costaría casi toda su vida, contra el Estado, contra el aparato judicial, contra los servicios de inteligencia y, por momentos, incluso contra el propio Carlos Menem, su exmarido. Zulema Yoma no creyó ni por un segundo que el helicóptero se hubiese estrellado por una imprudencia. Ella afirmaba haber visto el cuerpo de su hijo con una herida de bala en la frente. Según su testimonio, el propio Menem, su padre, se lo había susurrado al oído, horas después de aquel fatal accidente. Zulema tenía un tiro. «Lo mataron», dijo él. «¿Quién?», preguntó ella. «No preguntes más». Los informes oficiales no registraron ningún disparo. Ni la autopsia, ni los médicos del hospital de San Felipe de San Nicolás mencionaron heridas de bala. Sin embargo, Zulema insistió. El cuerpo no correspondía al de su hijo. ¿Y si lo habían cambiado?, decía. ¿Y si habían ocultado todo desde el primer momento? Y fue entonces cuando comenzaron a emerger otros elementos que alimentaban la teoría del atentado. En 1997, un informe técnico de la Gendarmería Nacional reveló algo inquietante: perforaciones, deformaciones irregulares en los restos del helicóptero, atribuibles al impacto de proyectiles de armas de fuego. Años después, un nuevo grupo de peritos contratados por la familia de Yoma reforzaría esa tesis, analizando ángulos de impacto y fragmentos metálicos. Pero había un problema: los restos del helicóptero no fueron preservados como se debía. Apenas días después del accidente, el juez Eduardo Alomar, primero en intervenir, devolvió el Bell Jet Ranger a su propietario legal, Emil Yoma, que era el tío de Carlitos, quien lo envió a desguazar para iniciar los trámites del seguro. Para cuando la investigación se retomó, las piezas clave habían desaparecido o estaban fragmentadas, sin cadena de custodia. Según el juez Villafuerte Ruzo, era imposible determinar si los orificios habían sido provocados antes o después del accidente. Esto, en un país donde la justicia no siempre ha estado a la altura de las circunstancias, resultaba más que sospechoso. Recordemos que en estos mismos años, 2 atentados estremecieron a Argentina.
En 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida por una bomba, dejando 29 muertos. En 1994, un segundo atentado contra la AMIA asesinó a 85 personas. Ambos ataques fueron atribuidos a Hezbollah, grupo radical chií con vínculos en Medio Oriente. Y ahora, según sostenía su madre, Zulema Yoma, Carlitos sería la tercera víctima en una secuencia de ataques conectados con traiciones políticas, tráfico de armas y pactos incumplidos con gobiernos extranjeros. La hipótesis no era menor. Menem, de ascendencia siria, había prometido favores o impunidad al entonces presidente de Siria, Hafez al-Assad, a cambio de apoyo político o protección. El incumplimiento de estas promesas en ese contexto cargado de diplomacia clandestina y venta de armas ilegales, como el caso por el que el propio Menem fue condenado en 2013, podía haber detonado una venganza que alcanzó a su hijo. Fue un mensaje, diría años más tarde Zulema Yoma. Huevones, me están disparando, me disparan. Se escucharía presuntamente en una cinta que, según su madre, habría sido obtenida por un agente de inteligencia llamado Rodolfo Cortese, y que demostraría que Carlitos pidió ayuda por radio antes de caer. Pero la cinta jamás apareció. Cortese murió en circunstancias poco claras, y las autoridades, incluyendo la Fuerza Aérea y la Torre de Control, negaron haber recibido tal mensaje. La justicia argentina en 1998 archivó la causa, y cuando Zulema acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado aceptó reabrir el caso en 2010, pero nunca se revirtió el fallo original. Ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el ministro del Interior lograron probar ni desmentir del todo la teoría del atentado. Sin embargo, en 2014 algo cambiaría. Carlos Menem, el mismo que años atrás había afirmado que todo fue un accidente, se plegó ante la hipótesis del asesinato. Después de estudiar todos los hechos, llego a la conclusión de que fue un atentado, Afirmó en una declaración judicial escrita. Lo dijo un expresidente, no era una persona cualquiera, sino el padre de la víctima. ¿Pero qué llevó a Menem a cambiar de opinión? ¿Fue por la culpa, la presión, conocimientos que ocultó durante años? A continuación viajaremos al corazón del expediente judicial, al rol de los testigos y a las muertes que rodearon el caso y que muchos consideran la verdadera clave de este misterio. Ramallo, kilómetro 211,5 de la Ruta Nacional 9, a las 11:44 de la mañana del 15 de marzo de 1995. El helicóptero Bell 206B Jet Ranger 3, propiedad de Mir Yoma y pilotado por su sobrino Carlos Menem Jr., caía estrepitosamente en un día perfecto, un día soleado, sin viento, sin nubes, sin ninguna interferencia climática. Minutos después, un grupo de vecinos, policías, bomberos y voluntarios y ocasionales testigos llegaron al lugar, algunos con intención de ayudar, otros, según registros judiciales, con fines menos altruistas. El camarógrafo Raúl Maseda, del Canal 4 de San Nicolás, fue uno de los primeros en registrar las imágenes del accidente. Cuando llegó, Carlitos yacía malherido fuera del helicóptero, mientras Silvio Oltra seguía atrapado entre los restos. No había nadie más, no había rastros de una tercera persona, como años después insinuarían algunas versiones. Pero la confusión, las declaraciones contradictorias y lo que ocurrió meses después transformaron esta tragedia en un caso con ingredientes clásicos de un expediente maldito. En los años posteriores al siniestro, al menos 13 personas estaban vinculadas al caso y murieron en circunstancias muy raras. Uno de ellos fue Lorenzo Epifanio Siri, cuidador del campo donde cayó el helicóptero. Siri apareció muerto poco después, atropellado por un joven de apellido Berzelli, miembro de una familia conocida en San Nicolás. Siri tenía antecedentes de alcoholismo y la autopsia reveló
que estaba ebrio en el momento de morir. La justicia lo consideró un accidente. Para Zulema fue un mensaje. Y no fue el único. Otros testigos clave también murieron, algunos en accidentes, otros en supuestos asaltos, y varios más simplemente desaparecieron del mapa, entre ellos peritos de la Gendarmería y la Fuerza Aérea, técnicos que habían participado de informes cruciales. En total, más de una docena de muertes rodearon el expediente, lo que hizo crecer como una tormenta invisible el aura siniestra que envolvía el caso. Lo mataron. Carlitos sabía algo que no debía saber. ¿Y si su muerte fue una advertencia? Hay una figura clave en esta parte de la historia, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien asumió el caso en 1996. Para él no hubo dudas, el accidente se debió a la irresponsabilidad del piloto. Según su investigación, Carlitos volaba a muy baja altura, durante más de 100 kilómetros, haciendo maniobras temerarias, incluso bromeando con los ocupantes de una camioneta Fiat Uno que lo seguía por tierra. De hecho, más de 50 testigos declararon haber visto al helicóptero volando de forma irregular, rozando árboles o incluso haciendo piruetas sobre camiones en la autopista. Entre ellos, un jardinero llamado Víctor Velázquez, que aseguró que el viento de las aspas le voló la gorra mientras cortaba el césped a la vera de una ruta. Según Villafuerte Ruzo, esa actitud imprudente fue la que provocó el impacto con los cables de media tensión. Pero Zulema Yoma jamás creyó esta versión. Para ella, Carlitos descendió porque le estaban disparando, porque estaba tratando de sobrevivir. En 1997, un informe de la Gendarmería Nacional, realizado por 12 expertos, indicó que en los restos del helicóptero había perforaciones compatibles con disparos de armas de fuego. Para los abogados de Zulema, eso era una prueba definitiva. Sin embargo, el juez Villafuerte Ruzo determinó el informe. Dijo que las piezas no estaban bajo custodia oficial desde hacía meses y que no se podía probar si estos impactos ocurrieron antes o después del accidente. De hecho, señaló que los restos fueron guardados sin control en un depósito, e incluso insinuó que alguno pudo haber disparado contra ellos más tarde para simular aquel atentado. Aquella afirmación enfureció a su madre Zulema. ¿Nos acusa a nosotros? ¿A mí que soy su madre? ¿Es lo que insinúa? Dijo en una entrevista. En paralelo, surgieron otras versiones. Por ejemplo, que Carlitos viajaba con una tercera persona, una mujer rubia, que desapareció sin dejar rastro. Incluso habían cámaras que capturaron al helicóptero despegando del aeropuerto de Don Torcuato con 3 personas a bordo. Pero al llegar al lugar del siniestro, solo estaban Menem Jr. y Oltra. Los primeros en socorrerlos, civiles, policías y bomberos, jamás hablaron de una tercera víctima. Incluso se llegó a sugerir que aquella mujer podría haber sido Delfina Fers, piloto y modelo, pero ella lo negó tajantemente y la justicia no encontró evidencia alguna de que estuviese a bordo. Por si esto fuera poco, apareció una carta anónima enviada a Carlos Corach, entonces ministro del Interior, apenas un mes antes del accidente. La misiva advertía sobre un atentado inminente. Va a aparecer un accidente, Decía. La carta fue analizada y aunque se habló de que provenía de un agente de inteligencia, nunca se confirmó su autenticidad. Pero curiosamente, una carta muy similar ya había sido recibida en 1994 por Zulema Yoma. Misma redacción, mismo remitente. Ninguna fue tomada en serio. El 15 de marzo, Carlitos había muerto. 25 años después, los ecos de aquel 15 de marzo siguen resonando. Los testigos muertos, las pruebas desaparecidas, los informes contradictorios, las palabras de un expresidente y el dolor de una madre enfrentada a todo un aparato estatal constituye una trama que parece salida de una novela de conspiración. Y sin embargo, todo esto ocurrió allí, en Argentina. Argentina, en la década de los 90, mientras el país vivía la ilusión del 1 a 1 y las privatizaciones, detrás del telón se movía un escenario más turbio, tráfico ilegal de armas, atentados terroristas sin resolver,
y conexiones con Medio Oriente que marcaban los años de Carlos Menem en el poder. El expresidente, de ascendencia siria, mantenía vínculos estrechos con la familia Assad, que gobernaba Siria con mano de hierro. Y fue precisamente una supuesta promesa no cumplida a Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar, la que muchos señalaban como el inicio de una cadena de tragedias. Primero fue el atentado en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, 22 muertos, y luego el atentado de Amía en 1994, 85 víctimas. Ambos ataques siguen sin justicia plena, ambos atribuidos por organismos internacionales al grupo Hezbollah, con apoyo del régimen iraní. Según informes de inteligencia israelí y estadounidense, estos atentados no fueron simplemente actos antisemitas al azar. Habrían sido parte de una represalia por la traición de Menem al no cumplir un acuerdo con Siria. ¿Cuál era ese acuerdo? Durante su campaña, Carlos Menem había prometido construir una central nuclear en Siria, también enviarle armas, pero ya en la presidencia, presionado por los Estados Unidos e Israel, canceló esos compromisos. La respuesta, según esta teoría, fue una ola de ataques como venganza. Y aquí es donde entra la teoría más polémica. La muerte de su hijo, Carlitos, ¿sería el tercer atentado? El 16 de febrero de 1995, menos de un mes antes de que ocurriera lo de Carlitos, el ministro del Interior recibió esa carta anónima, presuntamente escrita por un exagente de inteligencia desde prisión. El mensaje era claro y brutal. Van a matar al hijo del presidente. Va a parecer un accidente. Korach no tomó la advertencia en serio. Nadie en el entorno de seguridad presidencial pareció hacerlo. Pero aquel 15 de marzo se cumplió y Carlitos estaba muerto. Zulema Yoma siempre sostuvo que su hijo había sido el tercer atentado, no por accidente, no por descuido, sino por venganza. Y en el 2014, casi 20 años después, Carlos Menem rompió su silencio y se plegó ante esta hipótesis. Luego de estudiar estos hechos, creo que sí que fue un atentado. Escribió ante la justicia. Más aún, deslizó que agencias como el Mossad, la CIA y el FBI tenían indicios de que Hezbollah participó en la génesis del ataque. Sin embargo, su declaración fue evasiva. Cuando el juez y el fiscal quisieron profundizar, Menem se refugió en el silencio y en el no recuerdo nada, lo que lo dejó al borde de ser acusado por falso testimonio. Pero no era la primera vez que el nombre de Menem aparecía vinculado a operaciones internacionales ilegales. En 2001, el propio expresidente fue condenado a 7 años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, países que por entonces estaban en conflicto armado y tenían restricciones de Naciones Unidas, un escándalo brutal. Curiosamente, el helicóptero en el que murió Carlitos era propiedad de Emir Yoma, excuñado del presidente y entonces asesor clave de su gobierno. Emir fue investigado por su papel en la venta de armas también, por sus conexiones con Siria. Años después, sería mencionado también en causas de blanqueo de dinero y tráfico de influencias. ¿Y si el helicóptero no solo era un medio de transporte, sino un símbolo, un mensaje dirigido a Menem, no solo como padre, sino como líder que había roto un pacto oculto con potencias oscuras? Zulema Yoma llegó a sostener en entrevistas que su hijo había recibido amenazas, que le decía que lo seguían, que lo vigilaban. Incluso aseguró que una fuente de inteligencia le hizo escuchar una supuesta grabación donde Carlitos gritaba: me disparan, huevones, contestad. Pero la grabación nunca apareció, la fuente murió y los documentos se esfumaron. Mientras tanto, la justicia argentina, con sus vaivenes, concluyó que no había pruebas suficientes para hablar de atentado, que no había testigos de disparos, que las perforaciones encontradas en el helicóptero no pueden atribuirse con certeza a proyectiles previos al impacto. Pero quienes creen en la hipótesis del crimen no lo hacen solo por los agujeros de bala o las muertes dudosas. Lo hacen por el contexto, por las amenazas, por los pactos rotos.
por la carta y por una sucesión de casualidades que parecen diseñadas para tapar una verdad demasiado incómoda. Así, en medio de este tablero geopolítico manchado de sangre, la figura de Carlos Menem Jr. se convierte en algo más que la de un joven piloto imprudente. Se transformó en una pieza clave de un puzzle que involucra poder, traición y muerte. Un puzzle que, 25 años después, sigue incompleto. Los primeros días posteriores a aquel accidente de 15 de marzo de 1995 fueron un hervidero de declaraciones, conjeturas y movimientos apresurados. En ese clima de conmoción, el primer juez que tomó la causa cometió lo que sería, para muchos, un error imperdonable. Devolvió los restos del helicóptero a la familia de Yoma antes de que se pudieran realizar los peritajes de forma exhaustiva. La razón, los informes preliminares parecían confirmar que se trataba de un accidente. No había indicios de ataque externo, y así fue como el Bell 206B Jet Ranger 3, uno de los helicópteros más seguros del mercado, fue desguazado para cobrar un seguro. Cuando años después la justicia quiso reabrir la investigación y hacer nuevos peritajes, lo único que quedaba eran piezas sueltas y oxidadas, almacenadas sin custodia efectiva. 8 meses sin protección. 8 meses en los que, según Gendarmería, alguien pudo haber disparado contra aquellos restos para simular un atentado o para borrar pruebas de que había habido alguno. El juez Carlos Villafuerte Ruzo, quien retomó la causa en 1996, se encontró con un escenario devastador. Pruebas alteradas, testigos contradictorios, declaraciones que se contradecían y muerte tras muerte. Al menos 13 personas vinculadas a la investigación fallecieron en circunstancias sospechosas, entre ellas 2 peritos, uno de la Fuerza Aérea Argentina y otro de la Gendarmería Nacional. También testigos del lugar del siniestro, como Lorenzo Epifanio Siri, que era el cuidador del campo donde cayó el helicóptero, murió atropellado meses después por un joven universitario de familia influyente. Estaba ebrio, dijeron. Accidente, dijeron. Pero las dudas quedaban sembradas. Otros testigos fueron acusados de falso testimonio o hurto. Hubo quienes robaron $26.800, las gafas, el Rolex de Carlitos, que al final terminaría en manos de la policía, y fue usado por Carlos Menem durante años como un símbolo, como una herida que nunca llegó a cerrar. Pero si algo terminó por alimentar la teoría del atentado, fue un elemento aún más perturbador: la sospecha de que el cadáver enterrado no era el de Carlitos. Zulema Yoma, devastada pero firme, comenzó a sostener que a su hijo lo habían reemplazado, que lo que había en la tumba era otro cuerpo, que se lo dijeron personas cercanas a la morgue. El cráneo estaba incompleto, que le faltaban huesos y le habían negado el acceso para poder ver a su hijo. En 2017, tras años de insistencia, la justicia autorizó la exhumación del cuerpo para poder realizar el análisis de ADN. Las pruebas, según los forenses, confirmaban que se trataba de Carlos Seúl Facundo Menem Yoma, pero ni eso calmó a su madre. Ese cuerpo estaba mutilado. No puedo creer que eso sea mi hijo. No quiero creerlo. Pero si lo es, entonces me han mentido. Me han destrozado. Me han quitado la verdad para siempre. Las dudas no terminaron ahí. Durante la causa se habló de una tercera pasajera en el helicóptero, una mujer rubia, joven, vista supuestamente en el aeropuerto de Don Torcuato. Algunos testigos dijeron que fue dejada en el camino antes del accidente, otros que nunca existió. Se mencionó a una modelo llamada Delfina Fers, amante de la velocidad y del ambiente automovilístico, pero ella siempre se negó rotundamente, incluso ante la justicia. Los vídeos del lugar del accidente, grabados por Raúl Maseda, no mostraban ningún tercer cuerpo, y todos los rescatistas que sacaron a Carlitos y a Oltra de entre los hierros negaron haber visto a una mujer, solo a 2 hombres. Pero aún con todo eso, Zulema Yoma y sus abogados persistieron. Siguieron declarando, escribiendo libros, acusando al sistema. Dijeron que el encubrimiento había llegado hasta las más altas esferas, que Carlos Corach, entonces ministro del Interior, había recibido una carta
alertado sobre un posible atentado, una carta que decía va a aparecer un accidente. Y lo fue. Hasta el día de hoy, la causa sigue técnicamente abierta, pero en un limbo. Ni se avanza ni se cierra, como una cicatriz mal curada, como un capítulo que nadie se anima a escribir del todo. «30 años después del accidente que cambió para siempre una familia y conmocionó a un país entero, el misterio sigue latiendo en los márgenes de la historia oficial. La muerte de Carlos Menem Jr., Carlitos, es mucho más que una tragedia aérea. Es una herida abierta en la memoria colectiva de Argentina. Un día despejado, sin niebla, sin viento, sin excusas. Un helicóptero moderno, un joven temerario al mando, un segundo tripulante con experiencia. Un vuelo que duró poco y que terminó demasiado mal. Para la justicia, fue un acto de imprudencia extrema. Para su madre, un crimen impune orquestado desde las sombras del poder. Para la opinión pública, una de esas verdades argentinas que nunca terminan de definirse. Lo que agrava el caso no es solo lo que ocurrió ese 15 de marzo de 1995, sino todo lo que vino después, los testigos muertos, evidencias alteradas, peritajes incompletos, rumores de encubrimiento, declaraciones contradictorias y una ausencia de voluntad judicial que hizo más daño que la misma caída. Zulema Yoma, esa madre incansable, se enfrentó no solo al sistema judicial, sino al poder político y mediático. Con el paso del tiempo, incluso Carlos Menem, su ex esposo y entonces presidente de la nación, terminó dando un vuelco inesperado y admitiendo públicamente que su hijo fue asesinado. Luego de indagar y estudiar los hechos, llega a la conclusión de que la caída del helicóptero fue un atentado. Carlos Menem, declaración escrita en 2014. Aunque sus palabras eran poderosas, su testimonio ante un juez fue débil, lleno de evasivas. Miedo, complicidad, dolor, nadie lo sabe con certeza. En aquel kilómetro de la Ruta Nacional 9, a un lado del camino, hay un monolito abandonado. Allí, el tiempo también pasó sin respuestas. Falta uno de los cascos metálicos. El bronce se corroe. Los pinos murieron. Solo queda una roca rota que representa la ruta oxidada y trunca. Un símbolo de lo que fue y de lo que no se quiso investigar más. ¿Fue Carlitos una víctima colateral de promesas no cumplidas entre Menem y sus vínculos en Medio Oriente? ¿Tuvo algo que ver el grupo Hezbollah? ¿Era, como sugieren algunos, el tercer atentado? ¿Por qué testigos clave fueron silenciados? ¿Y por qué aquella justicia con tantas irregularidades acumuladas nunca se animó a ir más allá? Quizás porque no quiso, quizás porque alguien nunca lo permitió. Y así Argentina suma otro expediente a su larga lista de casos sin cerrar, en un país donde los hechos duelen, pero las dudas duelen más, donde la justicia muchas veces no llega, o llega, pero demasiado tarde, o rota, donde la muerte de un joven de 26 años aún genera más preguntas que respuestas. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en este viaje al corazón de uno de los misterios más oscuros del poder en Argentina. Hoy no hemos hablado solo de un accidente ni de un posible crimen. Hablamos de lo que ocurre cuando la verdad queda atrapada entre el dolor y el silencio, de lo que pasa cuando los padres entierran a sus hijos y jamás reciben justicia, de lo que significa vivir con la sospecha constante de que te esconden algo. Te invito a dejar tu opinión. ¿Crees que fue un accidente o fue un atentado que aún nadie se ha atrevido a desenmascarar? Recuerda que puedes escuchar este episodio completo en iVoox y también verlo en nuestro canal de YouTube. Si te gustó este contenido, compártelo, suscríbete y apoya para que podamos seguir contando historias reales, duras, necesarias, historias que duelen, pero que hay que contar. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Intriga.